Blue Ink. Bueno, hoy vamos a hablar del método de nodos. En este caso vamos a explicar el método de nodos de manera sencilla y en siguientes videos vamos a analizar ejercicios más complicados. En este video nos centraremos en explicar las bases y cómo es la metodología paso a paso. Primeramente, vamos a identificar cuáles son los nodos que tienen más elementos conectados. Primeramente, este nodo lo vamos a nombrar nodo A. Este lo vamos a nombrar nodo B y este lo vamos a nombrar nodo C. Al final este lo vamos a nombrar nodo D. Como podemos observar, el nodo B y el nodo D tienen conectados tres elementos. Lo que podemos decir es, como primer paso, seleccionar uno de estos nodos y ponerlo como nodo de referencia. Es decir, conectarlo a tierra. En este caso vamos a elegir el nodo D. Le conectamos entonces una tierra. Y ahora podemos decir que todo este nodo será nuestro nodo de referencia. Ya teniendo el nodo de referencia definido, vamos a proceder a ver cómo es la metodología del análisis de nodos. Primeramente, este método utiliza como herramienta fundamental la ley de Kirchhoff para corrientes, que definíamos en el video que está arriba mostrándose, que la sumatoria de las corrientes de entrada en el nodo tendrían que ser iguales a la sumatoria de las corrientes de salida. Esto es nuestra principal herramienta para el análisis nodal. Antes de analizar los nodos, vamos a ver qué valores ya nos entrega el circuito de por sí. Se puede inferir que debido a que hay aquí un voltaje de 0, debido a que está conectado a tierra, este nodo A va a tener un voltaje de 20 volts, debido a que está conectado en el positivo de la fuente de tensión. Y ese valor lo vamos a anotar aquí. Podemos ver que no podemos sacar fácilmente el voltaje del nodo B ni el voltaje del nodo C. Estos serán los voltajes que vamos a hallar con el análisis de nodos. También podemos decir que el número de nodos que no conocemos el voltaje va a ser igual al número de ecuaciones. Entonces, el voltaje B tiene un voltaje desconocido y el voltaje C es un valor desconocido también. Entonces, aplicamos la sumatoria de corrientes de entrada es igual a la sumatoria de corrientes de salida. Pero, en este caso, un tip que les tengo yo, ustedes en un examen no se van a poner a ver si esta corriente va entrando, o si esta sale, o si esta corriente va a salir, que sí se puede hacer, pero en un examen termina siendo algo tedioso y en un examen no dejan analizar dos circuitos. A veces piden analizar muchos más circuitos y mucho más complicados que este. Entonces, para simplificarnos la vida, vamos a tomar como todas las corrientes o entrando o saliendo, sin importar el nodo, sin importar la polaridad, vamos a tomarlas o entrando o saliendo en todas las ecuaciones que hagamos. Así podemos simplificar y no nos estaremos matando la cabeza pensando si la corriente entra o la corriente sale. Otra cosa que tenemos que entender, que según la ley de Ohm, como ya sabíamos, la corriente era igual a la tensión sobre la resistencia. Y así, de esta manera, vamos a sumar las corrientes con esta notación, ya que los valores que necesitamos es de voltaje y esas son las incógnitas en el método de análisis por nodos, los voltajes. Empezamos entonces con la corriente de acá. Vamos a asumir que todas las corrientes entran en cada uno de los análisis. Entonces, el voltaje del nodo A
menos el voltaje del nodo B sobre los 20 ohms. Entonces, ya despejamos la corriente que está en esta sección. Entonces, será la diferencia entre las tensiones sobre la resistencia, como ya vimos en la ley de Ohm. Ponemos el signo más, como ya les dije, vamos a estar sumando todas las corrientes debido a que todas las corrientes están entrando y las estamos tomando como entrando. Ya que todas las corrientes están entrando, la forma en que se deben sumar o restar los voltajes va a ser el voltaje de donde viene la corriente al voltaje a donde entra la corriente. Entonces, ustedes no pueden escribir, digamos, este valor como voltaje B menos voltaje A. Ahí estarían diciendo que está saliendo la corriente. En este caso, todas las corrientes las estamos tomando entrando para simplificar mucho el análisis y la ecuación y no complicarnos en ver si la corriente entra o la corriente sale. Entonces, sumamos el voltaje. Entonces, sumamos voltaje D menos el voltaje B sobre la resistencia, no, sí, sobre la resistencia de 40 ohms. Y al final, la última corriente que vamos a analizar será esta corriente de la resistencia que entra, que está conectada entre los nodos B y C, más el voltaje C por la convención, menos el voltaje B sobre los 30 ohms. Todo esto igual a cero, debido a que ya sabemos que la sumatoria de las corrientes tiene que ser igual a cero, según la ley de Kirchhoff para corrientes. Antes de reemplazar, simplificamos la ecuación, multiplicándola por 120. ¿Por qué es por 120? Debido a que 120 es un número divisible por estos tres números, de 40, 20 y 30. Dándonos la ecuación como voltaje de A, 6, menos 6, voltaje de B. En este caso, ya que sabemos que el voltaje de D es igual a 0, lo vamos a quitar de una vez. Decimos menos el voltaje de B, que sería 120 sobre 40, dando 3 volts en B, más 4 voltaje en C, menos 4 voltaje en B. Esto siendo, como ya dijimos, igual a 0. Ahora vamos a dejar todas las incógnitas en un lado y todos los valores que ya conocemos en el otro lado, siendo igual menos 13 voltaje de B menos, no, más 4 voltaje C. Eso siendo igual a 6 menos 6 voltaje de A. El voltaje de A es igual a 20. Entonces decimos menos 13 voltaje de B más 4 voltaje de C igual a menos 120 volts. Esta podemos definirla como nuestra primera ecuación nodal. Ecuación número 1. Ahora vamos a hacer el análisis en la otra incógnita que tenemos. Ahora vamos a hacer el análisis en la otra incógnita que tenemos, siendo el nodo C. Empezamos entonces asumiendo, como ya vimos, que todas las corrientes entran al nodo. Entonces, el voltaje de B menos el voltaje de C sobre la resistencia de 30 ohms, más el voltaje de D menos el voltaje de C
sobre la resistencia de 25 ohmios. Todo esto igual a cero. Simplificamos entonces la ecuación multiplicándolo por 150. Entonces la ecuación nos queda 5 voltaje B menos 5 voltaje C. Aquí ya sabemos que el valor de voltaje D es igual a cero. Entonces lo eliminamos. Menos 6 voltaje C, siendo igual a cero. Agrupamos términos semejantes dándonos 5 voltaje B menos 11 voltaje C, igual a cero. Siendo entonces esta nuestra segunda ecuación. Segunda ecuación. Ya teniendo la ecuación 1 y la ecuación 2, resolvemos el sistema 2 por 2, dándonos entonces un voltaje B igual a, ya teniendo entonces claro el análisis nodal, podemos entonces hacer una serie de ejercicios en los siguientes videos. Gracias.